Hoy vamos a ver un tema bien importante. Desde que empezó la alabanza se ha comentado en el testimonio que nos dieron nuestros pastores cuando fueron a Teen Challenge, volvieron a hablar del mismo tema. A lo largo de todas las actividades que han estado haciendo, se estaba hablando de ese tema y yo observaba y decía, sí, esta es la palabra. No me equivoqué, hoy escuché bien. Y ¿ya la tienen todos? ¿Sí? Bien. En el libro de Mateo capítulo 13, versículo 31 al 32 dice, otra parábola les refirió, diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque sabemos que tú quieres enseñarnos hoy algo importante. Nos ponemos en tus manos, Señor, te rogamos que tu palabra, Señor, caiga en tierra firme, Señor, y que prepares nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Te rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que nos abra el entendimiento, nos dirija, Señor, y me permita, Señor, hablar de ti con denuedo. Nos ponemos en tus manos y te damos las gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, vemos que aquí el libro de Mateo nos está hablando en el capítulo 13, una parábola que es la parábola de la semilla de mostaza. El Señor Jesús habló muchas veces y de muchas maneras al pueblo de Israel. En otras predicaciones habíamos visto que se dirige a aquellos que son religiosos, a aquellos que se consideran santos, pero también se dirige a aquellos que son considerados pecadores, como los republicanos y aquellos que recaban impuestos. Y la fe, le puse aquí como tema, es lo que mueve al mundo. Y por eso tenemos muy importante que saber que toda persona debe saber que la fe es lo que nos lleva a hacer lo imposible. Estábamos viendo al principio cómo Dios llevó a nuestros pastores a Nueva York y nos trajeron nuevas, ¿verdad? Y vemos cómo Alfredo ya tiene una promesa de parte de Dios para abrir un centro de rehabilitación, o varios, no sé cuántos Dios decida, allá en Venezuela. Pero aquí lo más importante es la fe, ¿no? Le creemos a Dios cuando escuchamos una palabra que viene de Dios, como estábamos escuchando hace rato la palabra profética de ser enviado para su país para abrir un nuevo centro de rehabilitación. Eso también es fe. Es una fe que solamente la persona que lo está escuchando y lo cree en su corazón y sabe que viene de parte de Dios, sabe que se va a realizar. Porque nosotros a veces vemos, creemos cosas, solamente lo que nuestros ojos perciben, lo que nosotros creemos que podemos hacer con nuestras manos. Pero las cosas, las milagrosas, las que ningún hombre puede creer que puedan suceder, esas son las que hace Dios. Y aquí el Señor Jesucristo está enseñando a las personas esta parábola, que es la semilla de mostaza. Esta semilla es una de las más pequeñas de las semillas que se conocen en la naturaleza. Jesús empleó esta ilustración para mostrar que el reino tiene comienzos insignificantes, pero crecerá y producirá resultados muy notables. A lo mejor hace algunos años ustedes y yo jamás nos hubiéramos imaginado que Gamaliel y Alejandra iban a empezar un ministerio que iba a llamar Reto a la Juventud, y que Dios les ha permitido llegar hasta ahorita con varios centros y ya llegaron al extranjero. Pareciera que las personas tal vez a las que les comentaron ellos, Dios está poniendo en nuestro corazón ayudarle a personas con adicciones. Cualquiera que los hubiera escuchado, casi estoy segura que se hubiera quedado así, pero no veo con qué puedan moverse, ¿verdad? Pero vemos los milagros que Dios empieza a hacer. Y la fe es lo que cambia. No es la fe de la gente que te escucha, Dios te está poniendo en tu corazón. Es la fe que Dios pone en tu corazón y que tú le crees a Él. Esa es la diferencia, pero es una diferencia radical. Y bueno,
Para muchas personas, la fe es la aprobación que da alguna verdad o confianza de que una persona se deposita en otra, se puede tener. Nosotros tenemos la fe de la salvación y confiamos en la salvación que Dios nos ha dado a través de nuestro Señor Jesucristo. Y en la Biblia, en el estudio que hacemos en toda la Biblia, este es el tema principal, la fe. Ese es uno de los temas más importantes, pero esta no es una fe normal, no es una fe común, porque en el libro de Santiago dice también que aún los demonios también creen y tiemblan. Hay una gran diferencia en que nosotros tengamos fe y le creamos a Dios el amor que Dios tiene hacia nosotros y la salvación que da a nuestras almas, y entregarle nuestro corazón y hacer un cambio de vida. Y eso se ve en una nueva manera de vivir. La manera que nosotros vivamos es una manifestación de la fe que nosotros hemos depositado en nuestro Señor. Y vemos así que, por ejemplo, si ustedes piensan alguna vez, no se han puesto a analizar cuando un avión lo ven pasar, si alguna vez unos hombres se dedicaron a hacer unos experimentos o máquinas y empezar a hacer el primer avión o la primera avioneta. Los hombres que trabajaron en esa época, los hermanos Wright, jamás se hubieran imaginado que ahora las naves que existen, ahora los aviones, el potencial y la velocidad a la que pueden conducirse los aviones. Pero esta idea no llegó sino de alguien que empezó algún día, alguien que tuvo una idea, alguien que en esa idea tenía puesta una fe de que podía hacer algo y se puso a trabajar, no solamente la pensó, trabajó, y que ya lo tenía establecido, continuó, y en el tiempo que Dios le dio de vida, hasta donde llegó, tuvo un logro, y hubo más generaciones que mejoraron esa idea. Vemos una revolución tremenda en un avance tecnológico. Ahora vemos una revolución tremenda que el Señor Jesucristo hizo después que murió en la cruz. Y no es un avance de apenas unos cuantos años, tiene casi 2000 años de esa gran revolución. Y vemos que aquí en esta parábola el Señor Jesucristo, al recibir el reino de Dios, vemos que le encanta hablar de la semilla de mostaza, porque hay varios ejemplos que él utiliza. Y vemos en el libro de Mateo, lo ilustra en una manera cuando sus discípulos no pudieron echar un demonio que tenía un niño. Y el Señor Jesús les decía a sus discípulos: les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña: pásate de aquí para allá, y se pasará, y nada os será imposible. Los discípulos se han de haber quedado así, ¿no? Dices, bueno, te vemos a ti, si creemos, a lo mejor estamos orando y estamos leyendo parte del Antiguo Testamento, pero había una diferencia entre leer y ver, es la fe, aunque sea tan pequeñita. O sea, si ustedes hubieran creído que el poder de Dios está con ustedes y que ustedes iban a poder sacar el demonio que tenía ese niño, hubiera salido. Así de pequeña la fe. Y no estaba exigiendo nada, nada más les dijo así el Señor Jesús, y utilizó esta parábola. En el libro de Lucas también vuelve a hablar de la semilla de mostaza y usa esta misma terminología para referirse al perdón. Y este perdón debe ser total, y aquí les dijo, estaba otra vez con los discípulos, está con Pedro, y Pedro empieza, ¿no?, a preguntarle del perdón. Pero el Señor Jesús les dice, ¿no?, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a pecar contra ti, tu hermano, entonces, diciendo el Señor Jesús, me arrepiento, perdónale, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Entonces vemos cómo Jesús aplica
esta parábola en dos partes importantes aquí en la Biblia. La utiliza primero, que nosotros tenemos el poder de Dios, tenemos fe, podemos echar fuera al enemigo si tan solo tenemos fe en él. Y la otra, si nosotros tan solo perdonamos total y completamente por fe a aquel que nos hace daño, la semilla en nuestro corazón de fe trae un fruto increíble. Y en esta tarde vamos a analizar entonces las formas de por qué toda persona debe saber que la fe es lo que nos lleva a hacer lo imposible. Y hay un reto tremendo, es la fe. Podemos hacer cosas que parecen imposibles y se llama fe. Y lo único que tenemos que hacer es escuchar la voz de Dios y continuar. Hacer lo que nos toca, hacer las cosas, y Él hace siempre lo milagroso. El reino, toda persona debe saber que la fe lleva al reino de Dios. El reino de Dios tiene un nuevo orden. Todo el tiempo que el Señor Jesucristo estuvo con sus discípulos y con la gente a la cual le predicaba el Evangelio, ocupaba mucho su atención en el reino de Dios. Su público le encantaba la idea del reino, pero cuando pensaban en la palabra del reino, estaban pensando en los días de Samuel. En los días del profeta Samuel, la gente, el pueblo de Israel les pedía que le dieran un rey como las demás naciones. No querían a Dios, ellos querían un gobernador como los demás que ven. Pero el Señor Jesús sabía perfectamente qué es lo que quería la gente. Y cuando el pueblo de Israel les decía, danos un rey, Dios se los dio. Hubo consecuencias y muy fatales de que cambiaran a Dios gobernándolos por haber pedido un rey físicamente al cual ellos siguieran. Cuando los discípulos que estaban con Jesús pensaban en que este rey vendría, pensaba que por la situación política que estaba pasando en aquella época, pensaban que este rey, que el Mesías que iba a venir, iba a derrocar el reino, el poder del imperio romano bajo el cual ellos estaban dominados. Entonces vemos que el reino de aquella gente, cuando se hablaba del reino, ellos pensaban en un reino físico, en el reino de lo que podían ver ellos. Y el reino que Jesús vino a revelar era radicalmente diferente de todo lo que los discípulos se imaginaban. La tarea de Jesús fue guiarlos a salir de la zona de la complacencia. Esta zona de complacencia es cuando, por ejemplo, nosotros estando bien tranquilos, estamos aquí en la iglesia, sentaditos, bien cómodos, ¿verdad? Y pues no pasa nada, ¿verdad? Estamos cómodos. Pero ¿qué pasa, no? El Señor Jesús viene a mover a los discípulos de su lugar. Y es lo mismo que hace con nosotros en nuestros días. ¿Qué es eso? De que nos se quita de nuestra zona de complacencia. Es tan pronto como uno empieza a sentirse cómodo con algo, aquí viene a gusto establecerse, lo siguiente que uno se da cuenta es que Dios le está guiando a algo nuevo. Estamos aquí, pero Dios ya nos está mostrando, hey, sigue esto. O sea, no te vas a quedar estancado, no te vas a quedar aquí. Sigue algo más, ya hay algo nuevo. Jesús sabía lo que la gente pensaba cuando el reino vendría. Hablar del reino era algo que les gustaba a los discípulos de Jesús. Y aunque pensaban en una línea diferente a la de Jesús, cuando Jesús utilizó la palabra reino, tuvo que considerar el punto de vista terrenal de ellos. Jesús sabía cómo pensaban, entonces Jesús sabía cómo dirigirse a aquellas personas que estaban en esa época. Sabía cómo iban a reaccionar. ¿Por qué? Porque Jesús les hablaba de un reino que está en los cielos y ellos hablaban de ese reino que ellos veían físicamente. El pensamiento de tener fe era un concepto ajeno a la mayoría de las personas. Y en aquel entonces las personas pensaban, si iba a venir el Mesías, entonces, ¿por qué se necesitaba creer? El Mesías iba a hacer todo. Entonces estaban cómodos.
no había necesidad de creer. Y si estaban seguros que el Mesías haría todo por ellos, entonces, ¿por qué se necesitaba hablar de tener fe? Y esto es lo que llega el Señor Jesús a explicarles a través de esta parábola. ¿Por qué se necesitaba tener humildad? ¿Y por qué tenían que esperar en Dios? Si Dios ya les había prometido que el Mesías iba a hacer todo. Entonces vemos que el Señor Jesús empieza a abrirles un panorama nuevo y les empieza a explicar a través de esta parábola de la semilla de mostaza. Su Mesías iba a realizar todas estas cosas, pero Jesús les dijo que los principios, los más pequeños, son los que llevan al concepto divino del triunfo. Entonces vemos que estos principios pequeños les está diciendo, miren, el principio es como esta semilla, está tan pequeñita, que ustedes, aunque la ven así, es solo el principio de algo que va a ser enorme, va a ser algo muy grande. Y el reino para los discípulos siempre ha significado grandeza y gloria. Este reino ellos pensaban que iba a ser, por ejemplo, como en el reinado de David y Salomón. O sea, riqueza, abundancia, comodidad para todo el pueblo de Israel. Entonces dicen, bueno que ya viene ese reino, lo estamos esperando. Y sabían que había una profecía, y en el libro de Ageo dice que el esplendor de esta segunda casa o de este segundo reinado iba a ser mayor que el primero, o sea, mayor que el reinado del rey Salomón y David. Entonces dicen, bueno, si va a ser así, pues ya lo esperamos, que venga de una vez el Mesías. Y tal vez el hecho de que Jesús les hablaba de la semilla de mostaza debía haberles dado un indicio, ¿no? O sea, ya va a llegar, y si es así y bien frondoso como el árbol, entonces lo seguimos esperando todavía más, ¿no? Pero sin fe, porque el Mesías iba a hacer todo. Ellos querían pensar en grande acerca del Mesías en términos de botánica, por ejemplo, en el crecimiento del árbol. Y la gente quería que todo sucediera así de repente, así como a nosotros nos gusta, ¿no? Si tenemos fe en algo, pedimos y queremos que ya suceda todo de repente. Ya, o sea, pedimos que haya una sanidad, y ya, pero lo queremos ahorita, ¿no? Y ya, todos estamos expectantes, a ver. Y la gente de aquel tiempo le pasaba lo mismo. No, pues si va a venir el Mesías, pues ya que sea, ¿no? Ya ahorita. Entonces vemos que el Señor Jesús les empieza a explicar que las cosas no son así, suceden de repente. Dios se toma su tiempo. Dios sabe los tiempos exactos en que van a suceder las cosas y por qué. Como la gente lo escuchaba paso a paso para contarles la parábola, ellos estaban en Jerusalén y la gente pensaba que en este lugar, precisamente en Jerusalén, se iba a manifestar el reino de Dios en cualquier momento. Vemos cómo la fe es un inicio, es algo tan pequeño y con eso empieza. Jesús quería mostrar a sus seguidores que la fe es un proceso, por eso no se daba de inmediato todo. Ellos, como no estaban acostumbrados a creer o tener fe, entonces el Señor Jesús les enseña este proceso. El reino de Dios en verdad ya estaba entre ellos, Jesús estaba entre ellos, ahí estaba. Y ellos querían ver ese reino de otra manera. Pero aquí el Señor Jesús les explica que la semilla de mostaza ya estaba plantada, ya estaba entre ellos. Y Jesús estaba dejando bien claro en los discípulos que debían esperar. Jesús enseñó esta parábola de la semilla de mostaza como un recordatorio para que no nos desalentemos por los principios lentos o pequeños. A lo mejor en tu vida estás pensando, estoy aquí nuevamente, ¿qué voy a hacer? Ya llevo varios años aquí, estoy trabajando en esta empresa y no veo nada. Y sigo la vida, pero no veo ningún cambio. Pero el Señor Jesús nos enseña que, aunque parezca lento,
ese fruto va a dar a su tiempo. El profeta Isaías dijo de Jesús: creció en su presencia un vástago interno, tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguno. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia le hacía deseable. El Señor Jesús fue el inicio de algo grande. Ese vástago, o es un retoño también, que se le conoce también así, nace de la raíz de un árbol después que ha sido talado. O sea, imagínense un árbol ya lo talaron, queda únicamente algunas raíces, y así se le consideró al Señor Jesús. Y se empleó un sentido figurado para considerar lo que Él va a revivir y va a revivificar aquello que ya estaba tirado. El Señor Jesús fue descrito de una manera como la gente jamás imaginaba, ¿verdad? No como un rey que iba a llenar de gloria física, de riquezas como el rey Salomón. Y se le describió su majestad hay aquí en el libro de Isaías como alguien que no era atractivo, nada físico, porque aquí el libro de Isaías estaba profetizando cómo iba a morir el Señor Jesús. Y la gente que en aquel tiempo vio al Señor Jesús cómo fue lastimado, herido y llevado a la cruz, jamás se imaginó que iba a ser la semilla más importante de todos los tiempos. Iba a ser de donde iba a florecer la salvación para toda la eternidad. Y vemos cómo de algo tan diminuto que la gente de aquel tiempo no valoró, Dios lo hizo algo que dio fruto en una manera increíble. Toda persona debe saber también que a través de la fe Dios hace transformaciones en nuestra vida. Y Dios puede tomar a la persona más improbable o a la persona que menos te imaginas y convertirla en un instrumento suyo. Y a lo mejor tú puedes pensar, bueno, no sé, no tengo una carrera, a lo mejor apenas sé leer, apenas tomé un curso el de ahora qué, pues no sé casi nada. Pero déjame decirte que Dios puede tomar a la persona que menos se imaginan para hablar de su palabra. Y a lo mejor tú dices, no, pues sí, yo he escuchado, ¿verdad? Pero a lo mejor tú no sabes si de aquí a unos años tú estés aquí o estés en otro país predicando el Evangelio y digas, jamás me imaginé estar hablándoles aquí de la palabra de Dios. A lo mejor algunas personas que se quedaban tiradas en la calle borrachos, Dios los ha levantado de una manera tremenda y los ha movido hasta dimensiones donde jamás se han imaginado. Entonces vemos cómo Dios puede transformar vidas cuando las levanta primero y les da salvación. Y habíamos visto en el domingo pasado que Dios nos salva, nos ama y nos da dignidad. Y todavía que nos da dignidad, nos da oportunidades y nos lleva a lugares que jamás nos imaginamos. Y bueno, las personas que han sido rechazadas logran la atención de Dios. Si tú alguna vez has sido rechazado en tu vida, has sido menospreciado, alguien te ha humillado o algo te ha pasado, déjame decirte que te tengo una buena noticia. Dios ya tiene los ojos puestos en ti, ¿verdad? Porque aquellos que se exaltan serán humillados, pero los humillados Dios los va a exaltar. Y si alguien te hizo algo y te dañó y te menospreció, déjame decirte que para Dios, a Dios no eres nada de lo que la gente piensa. Eres muy valioso, tienes tanto valor y te va a levantar y te va a llevar a lugares en donde jamás te has imaginado. Dios tiene su mirada puesta en cada una de las personas que creen en Él y ve un potencial que nosotros como seres humanos no vemos porque nosotros medimos de una manera diferente. Y el poder que Dios da a nuestras vidas, esa es la que nos mueve a lugares indecibles. El Señor Jesús les dijo a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme.
Si estábamos en un lugar o estábamos teniendo una vida habitualmente desagradable a Dios y la dejamos y le seguimos, estamos cumpliendo aquí con seguirle. El que quiera buscar su vida, el que quiera llevar su vida pecaminosa, el que quiera continuar como lo venía haciendo antes, esa es la vida pasada. Pero el Señor Jesús dice, y el que quiera salvar su vida, la perderá. Mas tenemos que perder nuestra vida en Cristo, a fin de que nos devuelva vida en abundancia. Y vemos que Dios nos quita lo que nos estorba, Dios nos quita aquello que nos hace daño, pero nos da vida en abundancia, porque nos separa del pecado y nos da vida nuevamente con Cristo. Y no solamente cuando estemos allá en su presencia, sino desde que nosotros le aceptamos, ya empieza un cambio. A lo mejor tú no te das cuenta, pero si tú ves a alguna persona que hace algún tiempo no te había visto y no sabe que ya aceptaste a Cristo, va a haber un cambio, aunque tú no se lo digas. Porque Dios hace milagros y aunque tú no le estés diciendo, tu vida se manifiesta de alguna manera y la gente lo ve, aunque tú no se lo digas. Jesús fue crucificado en debilidad y en su debilidad rehusó hacer todo esfuerzo por quedar bien. O sea, Jesús no vino a quedar bien con nadie. Jesús lo único que quería y que hizo fue hacer la voluntad del Padre. Y tenía a todos los fariseos y los escribas en su contra. Ya me imagino, ¿no?, la vida que nosotros luego de repente tenemos cuando alguien nos ataca, ¿verdad? Pero el Señor Jesús tenía a todos en su contra, excepto los pecadores y publicanos a los cuales más se acercaba el Señor. Y obviamente los que necesitan doctor se acercan a Él, aunque tenía todos los fariseos ahí viendo la manera de cómo poder dañar su vida y lo que hacía. Dios puede tomar la situación menos prometedora y convertirla en un triunfo. Y si tú tienes un problema, déjame decirte que Dios puede hacerlo algo importante. A lo mejor se ve como que dices, ay, ¿a poco? Pues sí, Dios puede hacer que de las cosas más difíciles o a las cosas que nosotros digamos, ¿para qué me está sucediendo esto?, las puede convertir en logros que tú no sabes por cuál camino van a llegar. El más grande acontecimiento de la historia del mundo fue el más grandemente subestimado en la historia. Si usted hubiera estado, por ejemplo, en el Gólgota, allá donde crucificaron al Señor Jesucristo, hace 2000 años, le aseguro que usted no hubiera visto, si tuviera la tecnología, a ningún camarógrafo, ¿no? Acá había satélite, están crucificando al Señor Jesús, ¿no? O un reportero de la CNN, o a lo mejor no hubieran visto a alguien de la revista Time, ¿no? O por ejemplo aquí algún canal importante, ¿no? Les aseguro que ni siquiera con toda la tecnología y todo lo hubieran dicho. ¿Por qué? Porque este acto que se hizo se subestimó, no se consideró importante, porque la gente de aquel tiempo veía a Jesús no como a alguien que iba a dar su vida y que iba a morir por los pecados, sino a alguien que ante los ojos de los demás no era grato. Y además por todo el dolor que sufrió y el castigo físico, no era agradable a los ojos de los demás. Entonces vemos que al momento parecía ser nada más que un hecho muy trágico, triste, a lo mejor para muchos, que señalaba que las esperanzas de muchos habían llegado a su fin. Ahí en el Gólgota Jesús estaba colgado en la cruz y la gente de aquella época decía, salva a otros, pero no se puede salvar a sí mismo, o sea, haciendo sus comentarios y sus conclusiones aquí dentro, ¿verdad? Y en el infierno, imagínense, ¿no?, cómo estaban. Acá los diablos haciendo fiesta, ya se murió el Señor Jesús, ¿no? ¿Por qué? Porque lo consideraron insignificante. Y entre tanto, Jesús mismo decía en la cruz antes de morir, consumado es. Yo cumplí. Yo vine a morir en la cruz y lo hizo. Y el velo del templo que se rasgaba de arriba a abajo.
Y unas pocas semanas después, Pedro escribió a Jesús cómo aquel a quien los edificadores habían rechazado había llegado a ser la piedra del ángulo para la salvación de toda la humanidad. Entonces vemos que una situación que pareciera que no tiene relevancia, llegó a ser en la historia la más importante de toda la historia y de toda la eternidad. La siembra de la semilla de mostaza era exactamente lo que sucedió cuando Jesús murió en la cruz. Ninguna persona viva dijo: prepárense para algo grande porque Jesús ahora está en la cruz. No fue un día de desastre, nadie se sintió amenazado cuando 120 discípulos más tarde empezaron a orar para que el Espíritu Santo viniera. Y a lo mejor ustedes no se dan cuenta que cuando están orando está sucediendo algo bien importante. A lo mejor ustedes pensarían: ay, se me olvidó orar. Y es algo que ante los ojos de los demás es tan insignificante, pero tiene una trascendencia enorme, porque nuestras oraciones no se quedan ahí para alguien que creyó que nosotros nada más estábamos perdiendo el tiempo orando y confiando en Dios. Para el hombre natural, aquellos que no han creído en Jesús piensan que estamos perdiendo el tiempo, pero eso que es esta situación que es tan insignificante para algunos, es tan importante para nosotros, y las oraciones en el libro del Apocalipsis dice que llegan a la presencia de Dios, ahí están. Entonces, no debemos de subestimar absolutamente nada de lo que hagamos en nuestra vida cuando nosotros oramos, cuando nos acercamos a Dios, porque las cosas que nosotros estamos haciendo, en una semilla tan pequeña, estamos sembrando en nuestras vidas, se puede volver en un fruto tremendo. Y el primer fruto ya nos lo enseñó el Señor Jesucristo. Si nosotros seguimos y le obedecemos y continuamos con ese fruto, sembrando esa semilla cada día, va a dar un fruto increíble tarde que temprano. La gente no lo ve ahorita de inmediato, pero Dios está ahí permitiendo que ese fruto empiece a crecer, y cuando nos demos cuenta, ya va a tener unas dimensiones que ni nosotros mismos lo vamos a poder cuantificar. Dios puede tomar lo más sencillo y convertirlo en un testimonio profundo, de lo más simple. No hay nada complejo. Dios no hace cosas complejas. Las cosas sencillas son del Señor. Jesús puede cambiar las vidas para testimonio de los demás. Estábamos viendo el miércoles una graduación, y vimos cómo una persona se paró aquí enfrente y toda su familia, era así como una semillita que se sembró, y vimos cómo eran casi 10 personas las que estaban aquí enfrente, ganadas para Cristo. Un testimonio tremendo del poder de Dios y de lo que puede hacer con las vidas. Y así como las pisadas que van de un ejército poderoso, así es la fuerza de aquel que ha llegado y que tiene fe. Y Dios hace de esta semilla de mostaza como así como de una semilla tan diminutita, tan pequeñita. No traje una, alguna vez Gamaliel la trajo, pero no se puede ni ver así. Y puede hacer crecer que esta semilla crezca y trastorne al mundo. Lo más pequeño es lo que llega a ser más grande. Si tú has pensado que no puedes hacer nada, que tu vida dices, bueno, sí creo en Dios, pero pues eso no quiere decir nada, déjame decirte que eso que piensas tan diminuto, Dios lo puede hacer grande. La manera de llegar a ser grande es ser el más pequeño. Esto parece contradictorio, ¿verdad? Pero así es como nos habla Dios. Jesús está diciendo que así como la semilla de mostaza se convierte en el más grande de los árboles del huerto, Dios puede convertir inicios trascendentes en un fin glorioso, y puede convertir a un donadie y lo puede convertir en alguien bien importante. Así que si tú te creías en algún momento un donadie, te felicito, porque vas a ser alguien bien importante, o ya lo eres. Desde que aceptaste a Jesús ya eres importante, pero todavía más va a ser. ¿Cuánto? No sé,
Eso se lo dice el Señor. Entonces, Jesús escogió a pescadores y cobradores de impuestos como discípulos para que nadie pudiera pensar que algo grande iba a suceder. Imagínense si Jesús hubiera escogido a los escribas y a los fariseos, a aquellos que resaltaban. Entonces se hubieran dado cuenta en aquel tiempo que un reino iba a ser establecido y que Jesús era la cabeza y que estaba peligrando. Estaba peligrando el control del dominio de los romanos porque ellos llevaban el dominio político. ¿Qué hubieran hecho? Se hubieran acabado al equipo del Señor Jesús. Pero el Señor Jesús, con toda la sabiduría que Dios le había dado, hizo un grupo específico, el cual ninguno podía darse cuenta que algo grande iba a suceder. ¿Y a quién escogió? A los pescadores, cobradores de impuestos, a la gente común, o aquellos que se consideraban que eran importantes, no les iban a tomar en consideración. Eso se escogió el Señor. ¿Quién los iba a detener? Nadie, porque la mente humana no piensa que ellos, que aparentemente no tienen habilidades, iban a llegar a ser personas que iban a trastornar al mundo. ¿Y cuántos de nosotros somos de alguna alcurnia o de sangre azul? A ver, ¿alguno de sangre azul por aquí? Bueno, más bien somos personas del pueblo, ¿no? De azul marino, dicen. Bueno, yo sé que yo sí soy de sangre roja, ¿no? Somos personas del pueblo porque de esta manera nadie puede haber ninguna alusión a la importancia, ¿no? Si alguno de aquí fuera, imagínense que estuviera aquí algún gobernador, ya tuviéramos a los periodistas allá afuera, ¿a poco no? Y dirían, ¿qué vino a hacer el gobernador? Y mínimo un periodista ya se hubiera colado a ver qué están escuchando, ¿no? No, pues van a capacitar al periodista aquí para que trabaje para el Señor Jesús. ¿Qué harían? Luego a la Cámara de Senadores y Diputados, no, este hombre está incluyendo la situación religiosa, entonces quítenlo. Sí. Pero no, aquí estamos personas normales, sencillas, gente que no puede, las demás gentes pensar que Dios puede transformar y llevarnos a lugares y trascender a una manera diferente. A Dios le gusta empezar en pequeño. Gedeón tenía 30,000 hombres y Dios le dijo, son demasiados. Finalmente el que iba a pelear era él, no los hombres. Y quedaron 300, los demás los regresó a su casa. Y le dijo, bueno, ahora sí podemos ya pelear. ¿Sí? La batalla es del Señor, no es con armas, no es con el volumen, es con el poder de Dios. Y la variación extrema que dijo Jesús de hacer la comparación de la semilla de mostaza a un árbol tan frondoso, Jesús dijo, aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de todas las hortalizas y se convierte en árbol, de modo que vienen aves y anidan en sus ramas. Y la semilla de mostaza, una vez que vuelve al árbol, jamás podrá ser rival de la majestad de un cedro o un roble en el Líbano. Cuando Dios te levante, si ya te levantó, a lo mejor no te has dado cuenta, con el poder del Espíritu Santo, nadie ni nada nos va a poder detener, porque es el poder de Dios en nosotros. Y aunque la gente nos vea insignificantes, el poder que habita es mayor que el que está en el mundo. Y la fe que nosotros tenemos nos permite hablar con la demás gente, con denuedo de su palabra. Y con la fe que Dios nos da, podemos nosotros echar fuera demonios, no porque nosotros lo hagamos, sino porque la fe que Dios nos da tiene el poder para hacerlo. Y cuando Dios nos da a través de esa semilla de mostaza fe y nos permite perdonar, tiene una trascendencia tremenda, porque el perdón es completo y total, y entonces trasciende a toda la demás gente, porque se empiezan a romper los lazos de maldad, toda atadura, toda maldad se empieza a romper, y es nada más a través de la fe.
Toda persona debe saber también que la fe nos lleva a hacer lo imposible. Una vez trajeron a Jesús un muchacho que padecía de convulsiones y que arrojaba fuego. El hombre dijo: se lo traje a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Inmediatamente después sanó al muchacho y sus discípulos querían saber: ¿por qué nosotros no pudimos hacerlo? Jesús dijo: porque ustedes tienen poca fe. ¿Y por qué nosotros no podemos hablarle a la gente? Ya nos dieron muchos folletos el domingo pasado. Decían en la oración, al menos a una gente diario. Y a lo mejor es porque tenemos poca fe. Nosotros no vamos a convertir a nadie ni les vamos a cambiar su pensamiento. El Espíritu Santo es el que lo hace. Y si tenemos fe, nosotros vamos a hablar del amor de Dios y el Espíritu Santo los va a convencer. Pero es por la fe de que Él es el que obra, la fe de que Él es el que convence, y nosotros lo único que hacemos es presentarnos. Su fe ni siquiera tenía el tamaño de una semilla de mostaza. Jesús les dijo a sus discípulos: les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, hubieran echado fuera al demonio que tenía el niño. Y esto nos hace saber que Dios no está preparando que tengamos una fe perfecta. O sea, porque no somos perfectos, somos seres humanos y Dios nos ha dado la capacidad de tener fe, de creerle, de buscarle, de seguirle. Pero esta fe no es perfecta. Pero sí, lo que sí tenemos es un Dios perfecto. Tenemos fe en que existe un Dios perfecto. Entonces, si tan solo la fe sea pequeñita, de que tenemos un Dios perfecto y Él es el que va a hacer todo, entonces es mínimo lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Una vez que usted pone sus ojos en el Señor Jesucristo y sabe que Él es el que hace las cosas, es cuando realmente existe la verdadera fe. Entonces, ¿ya le creímos? ¿Pusimos los ojos en el Señor Jesucristo? Si es así, sabemos que Él es el que hace las cosas, no nosotros. Sabemos que el poder de Dios está en nosotros por el poder de Dios, no nosotros. Luego, entonces, si tenemos fe y sabemos que Él es el que hace todo, entonces podemos decir que realmente tenemos fe, aunque sea del tamañito de una semilla de mostaza. ¿Sí? Y la fe no requiere mucho, y Dios ni siquiera te cobra por tener fe. No te pide nada, solamente tu corazón, tu confianza absoluta, y Él hace. Toda persona debe saber que la fe lleva al perdón. Sembrar la semilla del perdón es importante. Jesús aboga por esta clase de fe. Les está enseñando a las personas también de aquella época y para todas, a todo tiempo. Y nos dice que la fe de la semilla de mostaza opera cuando uno perdona. Eso es sembrar la semilla. El perdón total, la fe verdadera y un enfoque transparente. Si tú has creído en el Señor Jesús y dices tengo fe, debemos de reflexionar en quién todavía pensamos y no le hemos perdonado. Porque si no hemos perdonado, es que no hemos alcanzado esa pequeña semilla de mostaza en nuestro corazón para romper toda atadura de maldad por la falta de perdón. Y esa fe debe representar un perdón total, completo. Y esta fe nos dice que a través de perdonar, este perdón va creciendo, porque así es la semilla. De algo pequeño empieza a crecer, y ese perdón, cuando crece, transforma las vidas. Jesús utilizó el ejemplo de la semilla de mostaza cuando aplicó la enseñanza de perdonar siempre. Imagínense que nosotros pecamos todos los días, y todos los días nos acercamos al Señor Jesús y le pedimos perdón. Habíamos visto que Él fue el primero de esa semilla de mostaza, de lo que Dios hizo algo tan grande, y Él es el que nos perdona.
De la misma manera, el Señor Jesús nos pide que nosotros perdonemos a los demás. Y les había comentado, si tu hermano peca contra usted 7 veces al día, usted tiene que perdonarlo. Y después le hace la aclaración 7, no, 70 veces 7. Los discípulos luchaban contra eso. ¿Les parecía bien si pedían perdón la primera vez? Imagínense, ¿no? Igual a nosotros hoy en día, ¿no? Te hace algo a alguien y lo perdonas una vez. Pero al ratito vuelve a hacer lo mismo y estás así como, ay, no, ya me enojé, ¿no? Y apenas es la segunda vez. ¿Y qué pensaría, no? Pero si luego pecaba contra usted de nuevo de la misma manera y nuevamente pedía perdón unos días más tarde, un día usted pudiera decirle a lo mejor, óyeme bien, ya te perdoné una vez, ¿no? Y me la vuelves a hacer. ¿Qué crees, no? Entonces, vemos cómo nosotros como seres humanos nos cuesta trabajo perdonar si nos les vuelven a aplicar la misma vez, la misma ofensa. Pero Jesús dijo, si eso sucede, simplemente sigue perdonando. Estamos hablando de un perdón total. Estamos hablando de que ya está sembrada la semilla de mostaza. En cada uno de nosotros podemos tener fe. Podemos tener fe en obedecerle a Dios, en el perdón. Y esa semilla puede dar gran fruto. Podemos tener fe en el cambio que Dios hace en nuestras vidas y de esperar en Él a que Él nos dé el crecimiento, porque tenemos la fe pequeña, pero Él con el tiempo va dando un crecimiento. Y en esta tarde hemos visto que la fe es lo que nos ha trastornado al mundo. La fe es lo que ha cambiado a las personas. La fe es lo que ha salvado millones de almas. La fe es aquello que nos lleva a la presencia de Dios por la salvación. Y todo aquel que dice, en efecto, yo perdono, ha plantado ya una semilla de mostaza. Y el proceso de la semilla lleva tiempo y va a dar fruto a su tiempo, pero necesitamos dejarla que crezca y permitir que Dios haga su obra. Y si Dios te ha llamado a hacer algo y tú no le has creído, yo te reto a que tengas fe como una semilla de mostaza, que creas que el Señor lo va a hacer, que solamente estés convencido de que tu vida realmente ha sido rescatada y tiene un propósito, de que Dios no ha tomado lo mejor, sino lo más pequeño, y con Él va a hacer cosas grandes. Y Dios está esperando que nos acerquemos a Él, no con una fe perfecta que estábamos viendo, sino más bien que tengamos la fe que tenemos un Dios perfecto, y no que tengamos una gran fe, sino que tenemos realmente un gran Salvador. Y Dios está simplemente buscando nuestra verdadera fe. Y si tú tienes fe, te invito a que te pongas de pie. Y vamos a pensar cada uno, vamos a reflexionar en nuestro corazón. ¿Qué parte de nuestra fe no ha alcanzado ni siquiera esa semilla de mostaza? A lo mejor vemos a gente que es ayudada por Dios, pero nosotros no creemos que pueda hacer con nosotros. A lo mejor vemos cómo las vidas de los demás han sido transformadas, pero creemos que la nuestra no va a ser transformada. O a lo mejor pensamos que Dios está haciendo grandes cosas con los demás, pero pensamos que ni siquiera pudiéramos llegar ni a la mitad del camino. Y a lo mejor el enemigo pudiera poner en tu corazón, no es cierto, ¿no? Lo que te están diciendo, ni te la creas. Pero yo te digo que la palabra de Dios es viva y eficaz, y el Señor Jesús lo enseñó porque conocía el corazón de la gente que le rodeaba. Y el Señor conoce nuestro corazón y conoce nuestra fe, y nos exhorta a que tengamos confianza en Él, que tengamos fe así de pequeño. No quiere una fe perfecta, sino a que confiemos y tengamos esa fe de que Dios sí es perfecto
y que Él puede hacer cambios en nuestra vida y que no hay mucho que hacer, solamente confiar en Él. Y Dios no te pide que hagas cosas extraordinarias ni que lo impresiones, porque Él es el que te va a impresionar a ti. Vamos a orar. Cada uno sabe en su corazón cuál es su fe. Pero si tú no tienes fe, yo te invito a que le pidas a Dios que aumente tu fe. Así como los discípulos les decían al Señor, Señor, no pudimos echar fuera ese demonio. ¿Qué hacemos? No pudimos. Ellos le dijeron al Señor Jesús, aumentanos nuestra fe. Señor, Padre Celestial, estamos aquí, Señor, delante de tu presencia, Señor, para darte las gracias, Señor, porque tú conoces, Señor, cómo andamos en fe, Señor. Tú sabes, Señor, a cómo vamos y caminamos en la vida, Señor, como a veces consultamos a otras personas primero y después a ti, Señor, pero en este día, Señor, estamos aquí, Señor, para rogarte, Señor, que nos aumentes la fe. Sabemos que nosotros no podemos hacer las cosas por nosotros mismos. Tú nos levantaste, Señor, tú nos sacaste de aquello sucio en que vivíamos, Señor, y nos has levantado, Señor. Y es por ti, Señor, que estamos aquí. Te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestra vida, Señor, pero también queremos, Señor, hacer tu voluntad, Señor. Aumentanos la fe, Señor, aumentanos, Señor, el estar, Señor, atentos a tu voz, Señor, para obedecerte, Señor, para seguir caminando, Señor, en el tiempo que tú nos digas, Señor. Ayúdanos, Señor, dirígenos a caminar, Señor, por el camino correcto, y te rogamos, Señor, que tu presencia, Señor, que tu Espíritu Santo cada día, Señor, nos aumente la fe. Sabemos que tú estás con nosotros, pero a veces, Señor, no te vemos y quisiéramos verte, Señor, y la fe a veces nos falla, Señor. Pero tú puedes aumentarnos nuestra fe, Señor. No te podemos ver porque tú eres Espíritu, pero sabemos que tú haces cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Aquí estamos, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te damos las gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Agarre a alguien así de frente. Agarre a alguien así de frente. José, ¿estás oyendo? Agarre a alguien así de frente. Y dígale lo siguiente: prepárate, porque cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para ti si lo amas. Y dígale también, lo mejor no es lo pasado, lo mejor es lo que viene. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu palabra y todo lo que hemos visto, Señor. Te suplicamos que todos tus hijos vayan con tu bendición. Señor, bendice las actividades que tenemos preparadas durante esta semana. Bendice también